todos, muchas gracias por unirse esta mañana a esto que hacemos regularmente y que intentamos que sea una conversación de manera de poder recoger las preguntas que todos ustedes tienen. Así que voy a partir por presentarme. Yo soy Martín Mujica, gerente general de FP Cuprum. Como les decía, regularmente hacemos estas conversaciones a través de esta manera telemática con Valentín Carril, a quien ya voy a presentar. Y como les decía, la intención es que sea más una conversación que una exposición. Así que los invito a que nos hagan todas las preguntas que tengan. Al lado derecho de su pantalla hay un signo de interrogación. Ustedes lo pinchan, escriben su pregunta, la envían y nosotros aquí con Valentín vamos a intentar contestarla de la mejor manera posible. Pueden ser preguntas a Valentín, por supuesto, que eso es siempre lo más interesante, o también preguntas, si es que yo puedo contestar respecto de Cuprum o del sistema de pensiones, lo que ustedes quieran. La verdad es que organizamos estos conversatorios sobre el panorama económico de Chile y el mundo porque sabemos que hay mucha incertidumbre, ha sido un periodo muy volátil. Valentín me comentaba hace poco que esta volatilidad, esta incertidumbre se han calmado un poco a nivel mundial, probablemente también a nivel de Chile, así que eso es todo parte de lo que queremos conversar hoy día y tenemos la suerte de contar con Valentín Carril. Valentín es economista, es amigo de la casa, de Cuprum, él tiene una larga trayectoria de economista en la Universidad Católica, también de la Universidad de Minnesota, tiene un doctorado en la Universidad de Minnesota y tiene una larga trayectoria en distintos roles como asesor económico, a cargo de estrategias de inversiones y de implementación de inversiones en Chile, en Estados Unidos, ha sido asesor de gobierno en El Salvador, por ejemplo, por mencionar alguno. Fue director de Cuprum un periodo y hoy día nos sigue ayudando desde su rol de economista. Así que tenemos la suerte de estar hoy día con Valentín. Valentín, muchas gracias por estar esta mañana y te dejo que nos haga esta presentación introductoria para que después dejemos y demos espacio a las preguntas. Muy buenos días, Valentín, mucho gusto verte. Muchas gracias, Martín, por tu siempre tan amable presentación. Efectivamente, como Martín dice, la idea es darles una introducción de cómo estoy viendo la economía mundial y la de Chile. Y una cosa que quiero aprovechar de comentar y recordar en esta oportunidad se refiere justamente a la relación tan cercana entre el crecimiento de Chile y del mundo. Y esto lo voy a aprovechar un poco más adelante en la presentación. Pero básicamente quiero que tengamos en la cabeza la idea de que el crecimiento de largo plazo de los países depende básicamente de dos factores principales, o casi únicos en realidad, que esto viene de estadística, de lo que se llama la tendencia y lo que se llama el ciclo. Que en economía se habla mucho del ciclo económico y también se habla mucho de la tendencia, que es el famoso crecimiento de largo plazo, tendencial. Todas las series de tiempo, incluyendo las económicas, por supuesto, se pueden dividir en cuatro partes, estas dos principales, y las partes de estacionalidad y aleatoria, digamos, que esas obviamente, por definición, no aportan realmente al crecimiento de largo plazo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en Chile se ha visto en estudios, varios estudios desde los 80 en adelante, que el crecimiento mundial marca mucho nuestro ciclo económico, que son periodos de crecimiento, digámoslo, del orden de 5, 7 años, cosas que ocurren, a veces se confunden un poco con tendencias, pero son cosas más pasajeras, y la tendencia que es de larguísimo plazo. Esa depende más de nosotros. ¿Por qué estoy dándoles esta especie de introducción medio académica? Porque quiero que vean ahí el 4,4% de mejora de términos de intercambio en el año pasado, de acuerdo al último informe del Banco Central, el informe de política monetaria. En diciembre del año 24, el Banco Central esperaba que el número fuera 0,9 y terminó siendo 4,4, o sea, un salto súper grande para solo 3 meses. En 3 meses se dieron cuenta que la mejora de términos de intercambio fue súper sustancial.
Y eso marca un mundo que es bastante favorable a Chile, con un crecimiento de los socios comerciales de 3,3%, igual al crecimiento mundial. Esto está un poquito distorsionado por China, pero aún así es un crecimiento mundial probablemente del orden de 3, que es bastante bueno. El precio del cobre no lo cambiaron en esa oportunidad y el precio del petróleo también se mantuvo, pero hoy día estamos mejorando esta relación. Ustedes se fijan, para este año, el Central espera mejor precio del cobre que el año pasado y mejor para nosotros, más bajo precio del petróleo. Otro factor súper importante a considerar cuando uno analiza la economía mundial. Entonces, estos números son bien importantes para cuando volvamos a Chile. Ahí se los voy a recordar en todo caso. Ok. Dado eso, eché una mirada rápida a la economía mundial. ¿Qué es lo más importante para Chile en la economía mundial? Sin duda, lo que pasa en Estados Unidos. No solamente por el tamaño de la economía, sino porque Estados Unidos emite el dólar, que es la moneda mundial, la moneda principal lejos de reservas, la moneda más importante también lejos de inversiones y de comercio, y por lo tanto lo que pasa en Estados Unidos y en particular con la inflación es súper relevante. Yo diría que llevo ya varios meses, quizás en realidad unos 2 o 3 años, mostrando este gráfico de la inflación en lugar del gráfico tradicional con la inflación de 12 meses. Esto lo hago porque la pandemia causó, en realidad las medidas económicas tomadas a causa de la pandemia causaron un salto muy grande en la inflación, que lo pueden ver ahí, y ahora las mediciones a 12 meses todavía están un poquito sucias. Sin embargo, la medición mensual yo creo que es súper interesante. La línea verde ahí es la meta de Estados Unidos, 0,17% mirándolo en el eje derecho. Y como ustedes pueden ver, la inflación ha estado en general por encima de esa meta en los últimos tiempos. Ustedes ven estas líneas rojas que son la inflación mensual. Y la inflación anual igual la tengo en el gráfico, que es la línea entre azul y celeste. ¿Qué es lo que estoy mirando recurrentemente? ¿Qué pasa en los últimos 6 meses? La inflación fue 0,25 en promedio, la meta 0,17. El 0,25, entre paréntesis, es la meta de Chile, es 3,04 o 3% anual, o sea que todavía está sobre la meta de 2%. Hay una disputa entre Donald Trump y bueno, hay un montón de gente, pero entre otros el Banco Central de Estados Unidos. Y ayer, de hecho, uno de los consejeros del Banco Central de Estados Unidos, uno de los miembros del directorio, dijo que no tenía ningún apuro en bajar la tasa de interés, lo cual es muy importante para nosotros. Entonces, con esa inflación que se frenó y dejó de caer entre menos 12 meses, el Banco Central de Estados Unidos sigue combatiendo la inflación y por lo tanto una baja de tasa es poco probable o al menos si ocurre va a ser moderada. De nuevo, esto tiene mucha importancia para Chile. El crecimiento del PIB se redujo levemente, está en 2% en términos anuales, como lo vimos en Chile. Hubo gran publicidad a una caída de 0,3% trimestral anualizada, que se dice, que es lo que publican ellos en los titulares. Eso se corrigió a menos 0,2%. Y este es un número que calcula el PIB del primer trimestre de este año comparado con el cuarto trimestre del año pasado. Son trimestres que hay que ajustar por factor estacional. El primer trimestre es un trimestre de bajo crecimiento por los duros inviernos en gran parte de Estados Unidos. Por lo tanto, es un número que se calcula, yo diría, con menos precisión que la mayoría. Pero además, el 0,2 es el resultado de calcular la diferencia multiplicada por 4. Es decir, esencialmente el PIB del primer trimestre de Estados Unidos estuvo prácticamente igual al del cuarto trimestre del año anterior, con lo que sabemos, la forma de cálculo que tenemos. Es decir, por ese lado se ve un estancamiento muy de corto plazo, pero a plazo más largo el crecimiento del orden de 2% hasta ahora se ha mantenido, si bien hay algunas señales de que puede decaer. El promedio de crecimiento a propósito del 2010 es 2,4, o sea, no estamos en algo muy fuera de lo normal. El riesgo de recesión, sin embargo, está aumentando, como les decía, por varios indicadores. Para no mostrar, ¿no es cierto?, 40 indicadores, mejor mostrar este que resume a la mayoría de los indicadores. Está hecho por el Conference Board de Estados Unidos, una institución bastante confiable, privada, y ustedes se fijan ahí la línea celeste como el indicador líder viene bajando.
eso indica aumento de riesgo de recesión. Un pequeño detalle en recesión, mucha gente le llama recesión a 2 caídas consecutivas de PIB, dado que hubo una caída del trimestre primero, según esta medición que es casi cero. Uno diría, bueno, si el siguiente trimestre cae, entonces podríamos tener una recesión técnica que le llaman. Sin embargo, la predicción más confiable hasta ahora de qué iba a pasar con esta misma medición para el segundo trimestre está marcando un positivo 4,6. Por lo tanto, la probabilidad de esta recesión técnica, que no tiene mucho de técnica, la verdad es que hoy día yo diría que es bajísima. El 4,6 tendría que estar tan equivocado como para ser otro negativo. Es poco probable, pero de todas maneras la economía de Estados Unidos está mostrando algunos signos de debilidad. La otra cosa que quería también destacar, porque importa mucho a Chile, es que el dólar sigue transando a niveles altos. O sea, el dólar está bastante caro con respecto al resto de las monedas mundiales. Ustedes se fijan, este periodo fue el raro del 2008, pero yo diría que llevamos ya varios años con el dólar en el rango entre 100 y 110. Y hoy día el dólar está en un rango entre 115 y 120. O sea, el dólar está tirado para caro, digamos, contra las otras monedas mundiales. Y yo creo que si ustedes han viajado a Estados Unidos como yo recientemente, han sufrido lo caro que está Estados Unidos. Ok, entonces, resumen importante para nosotros, crecimiento de Estados Unidos todavía razonable, con ciertos riesgos a futuro, y hay varios riesgos más, pero quizás podemos comentarlos más cuando me hagan las preguntas. El riesgo, por supuesto, de la guerra comercial, los riesgos geopolíticos que existen, todos esos riesgos están permanentes. Solo un comentario bien rápido. El mundo fue bastante cerrado hasta el año 2000, cuando el 2001 entra China a la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, mi opinión es que el mundo se cierre más es una noticia negativa, pero no es que el mundo se vaya a ir por un cataclismo. Es malo, reduce la especialización, probablemente el crecimiento del PIB puede caer del mundial un medio punto, algo así son los cálculos que he visto, pero no es una cosa que nos vaya a llevar a un desastre, digamos, muy mayor. El caso de la tasa de interés, poco probable que baje, lo cual hace que sea bastante poco probable que baje en forma significativa en Chile también. Me refiero a la tasa del Banco Central específicamente. Ok, voy a pasar un poquito más rápido por Europa y China, como países principales. Lo que tenemos en Europa es una inflación que estaba bastante bien hasta hace 2 meses atrás. Sin embargo, al tomar el promedio de los últimos 6 meses de las inflaciones mensuales, está dando 0,23, hubo un salto muy grande de 7 centésimas, digamos, estaba a nivel mensual, así que son centésimas importantes. Fueron 2 meses de inflación de casi 0,6 cada mes, marzo y abril, con lo cual la inflación anual, si uno toma el 0,23, da 2,75, la meta es 2%. Yo diría que Europa está bastante bien el control de la inflación, pero estos últimos 2 meses lo hacen a uno preocuparse un poquito. No es tan importante porque ellos no emiten la moneda mundial, pero de todas maneras es algo a tener en cuenta. El crecimiento de Europa ha seguido siendo bajito, como lo ha sido ya por mucho tiempo. El promedio anual desde el año 2010 es 1,3%. Tiene, por supuesto, los saltos de la pandemia, pero eso más bien se compensaron. Es un crecimiento tendencial bajo que tiene Europa y ese es, es un estancamiento permanente que hace que el mundo crezca más lento que lo que solía hacerlo. El caso de China yo creo que es importante recordar, y de hecho por el lado de la inflación se parece bastante al resto de Asia. China tenía una inflación meta de 3%, que es la línea gris, en realidad en un tiempo fue 4%, pero lo más relevante es que lleva mucho tiempo con inflación cercana a cero, de hecho menos 0,1 el último dato, que es la línea celeste. La subyacente también está muy baja, se supone que esta es la mejor proyección de inflación futura, y por lo tanto las autoridades chinas bajaron la meta a 2%, una forma de acercarse a la meta es bajar la meta hacia la realidad, algo bastante divertido. ¿Por qué destaco esto? Y además, como les digo, esto es bastante común en general en Asia. Lo destaco porque esto le
contradice la idea de que la inflación durante la pandemia se debió, la pandemia, ¿no es cierto?, fue por acá, se debió más que nada a los temas reales de la economía, el problema con los puertos, la cadena de suministro, etc. Aquí estos países tuvieron los mismos problemas y sin embargo no tuvieron inflación. Y la razón que yo encuentro más razonable es el tema de cómo se manejó la política monetaria y la cantidad de dinero en estos países durante ese periodo. Al final la inflación es de nuestra moneda y es algo que el país, cada país puede manejar. Eso se ve además en países con inflaciones muy diferentes, empiezan a recibir, por supuesto, los mismos shocks mundiales. En cuanto a crecimiento, lo que ya está generando cada vez un mayor consenso entre los economistas es que la tasa de crecimiento de China es sospechosamente cercana a la meta es 5%, 5,5%, están en 5,4%. La verdad que por diversos otros indicadores, energía eléctrica, transporte de carga y etcétera, importaciones muy importantes, nadie o casi nadie del mundo académico le cree a ese crecimiento. Yo diría que China está creciendo de orden de 3,5, lo he dicho ya por un buen tiempo. Eso significa que el mundo está creciendo unos 3, 5 décimas menos por el peso que tiene China, y por eso les decía al principio que el 3,3 del mundo es un poquito engañoso. En todo caso, es un muy buen crecimiento. 3,5 es un muy buen crecimiento para un país que ya no está en niveles tan bajos de PIB como cuando empezó a surgir, que fue en el año 90 más o menos en adelante. Ok, entonces ese es el mundo, un mundo con crecimiento, yo diría, cercano a la nueva normalidad, probablemente en torno al 3%, un poquito menos, inflación todavía no bien controlada en Estados Unidos, que es el emisor de la moneda mundial, lo cual implica poca posibilidad de bajar tasas en general en el mundo y en particular en Chile, donde nuestra tasa ya está bastante cercana a la de Estados Unidos. Vámonos a Chile. ¿Qué está pasando en Chile? Las confianzas le puse fluctuantes el titular, porque justo tuvieron una baja el último par de meses, pero han tenido como tendencia una recuperación desde mediados del 2022 hasta ahora. Esas líneas que están ahí, la de arriba, es el promedio de estas series. Las series están arregladas para que el promedio sea el mismo. Estos índices no son exactos, el INSE y el IPEC son índices que yo corrijo para que tengan el mismo promedio. La línea celeste y la línea, no sé cómo llamarla este color, pero como color cobre más o menos, son una división estándar bajo la media, o sea, dentro de este rango yo le llamo moderado pesimismo. Moderado pesimismo de los empresarios y moderado pesimismo de las personas. La volatilidad del índice de expectativa económica de las personas es mayor que el de las empresas y por lo tanto estamos, yo diría, como digo, moderado pesimismo no es algo que afecte demasiado nuestras decisiones económicas. Cuando estamos en lugares de pesimismo grande como acá, eso pega muy fuerte a la inversión e incluso puede pegar un poquito al consumo. ¿Cómo estamos en crecimiento? El crecimiento de Chile, la verdad, que ha ido de menos a más, pero aquí es donde hay que recordar lo que les mencionaba antes de los términos de intercambio. El año pasado Chile creció 2,6%. La gran pregunta que uno se hace es ¿qué porcentaje de eso fue la tendencia y qué porcentaje fue el ciclo? Como les comentaba, los otros dos factores debían tener impacto cercano a cero cuando uno toma periodo ya un poquito más largo. Por lo tanto, uno puede con mucha confianza decir que ese 2,6% tiene un componente favorable de ciclo por los buenos términos de intercambio y por la tasa de interés, yo diría más bien estable. Eso me dice a mí que nuestra tendencia de crecimiento es sin duda bastante menor al 2,6 y probablemente el número que tengo yo en mis modelos, que es 1,75, es un número quizá un poquito subestimado, pero bastante cercano a la realidad. Yo diría que mucho más que 2 no debe ser nuestra tendencia. Este año los términos de intercambio podrían mejorar otro poco, o sea, seguiríamos con un poco de viento en contra, no tan bueno como el del año pasado. Y por lo tanto, este año yo estoy pensando que el crecimiento nuestro va a ser del orden de 2,2 por ahí por ciento. De nuevo, un crecimiento bajo el promedio mundial,
y más o menos en línea con Estados Unidos, lo cual obviamente no es ideal para un país que quiere emerger. Pero, digamos, no dejemos la parte llena del vaso fuera, ¿eh? Hay un vaso medio lleno aquí. El crecimiento ha ido mejorando. Aquí ustedes pueden ver el IMASEC. Este es el nivel del IMASEC. La actividad económica se mide como un flujo de actividad, cuántas transacciones y cuánto valor genera la economía. Y eso, después de un periodo plano, que lo comentamos mucho tiempo, viene ya con una clara tendencia a la mejora. De nuevo, esto ha sido beneficiado por el viento a favor. Además, la economía ha mostrado bastante resiliencia. Las personas, el acelerador de la economía somos las personas buscando mejorar procesos, mejorar eficiencia, quieren, ¿no es cierto?, ir mejorando productividad para ir mejorando su situación económica. Eso pasa a todo nivel y eso ha sido, yo creo, el impulso que ha tenido Chile últimamente. La verdad que desde el punto de vista de política económica ha habido pocas noticias, diría yo, aunque ustedes, por favor, corríjanme si piensan que hay alguna muy importante que se me está olvidando. El otro tema, por supuesto, siempre importante, es el tema de las mediciones de inflación. Aquí tenemos 4 mediciones de inflación. Hay 2 que se mencionan poco, el IPC de los transables y de los no transables. Se mencionó un poco durante la pandemia porque el de los transables subió mucho. El de los transables se refiere a bienes y servicios, pero más que nada bienes que son transados internacionalmente. Pero obviamente tiene el efecto del tipo de cambio. Como todos sabemos, el tipo de cambio chileno tuvo un gran alza y eso contribuyó a un aumento muy grande en el IPC de los transables. El tipo de cambio se ha mantenido con saltos, pero relativamente estable bajo los 1.000 pesos durante ya un buen tiempo, y eso ha ayudado a moderar esa inflación. En no transables, que es la inflación amarilla, depende bastante más de la situación local, de la política monetaria interna, y cuando digo política monetaria me refiero no solo a la tasa de interés, sino también al manejo de la cantidad de dinero. La cantidad de dinero hoy día está creciendo de orden de 5%, lo cual es una forma de controlar la inflación. Y después tenemos el IPC de los sin volátiles, que está de color cobre. Este IPC teóricamente es la mejor forma, con una pura variable, de estimar la inflación futura, y todavía estamos un poquito arriba del 3% meta del Banco Central. La inflación en 12 meses también está por encima, está en 4,5, el último dato de hecho. No se ve muy bien porque la línea celeste quedó ahí tapada un poquito, pero está por acá. Por lo tanto, igual que Estados Unidos, nosotros hemos tenido una baja fuerte en la inflación 12 meses, pero dejó de caer y está costando el último tramo. Esto es como, yo corría 3.000 metros por el colegio, los últimos 200 metros eran los más difíciles. Bueno, eso es un poco lo que está pasando aquí. Aquí tenemos la inflación mensual, el gráfico parecido al que les mostré de Estados Unidos y Europa. El promedio mensual de los últimos 6 meses en Chile es 0,34, la meta 0,25. Estamos a un nivel razonable, pero no, hablando del sin volátiles, pero todavía no estamos en la meta. Y el IPC promedio, no sin volátiles, sino el IPC completo, con todos sus componentes, es 0,37. Los números esos, 0,34 y 0,37, corresponden a 4,14, 4,51 a nivel anual, o sea, parecido a Estados Unidos, queremos 3, estamos en 4,5, 4, todavía falta. El Banco Central ha sido menos explícito, yo diría, que el de Estados Unidos para mencionar una lentitud en bajar tasas, y yo creo que con el tipo de cambio, o sea, si bajan mucho la tasa y por ejemplo, llegan al mismo nivel que Estados Unidos, que es del orden de 4,5, la verdad es que hay un riesgo de tipo de cambio al alza que puede subir los precios de los transables, y creo que pone en riesgo la meta, y por lo tanto el Banco Central no va a bajar la tasa, salvo que la baje Estados Unidos. Podrían bajarle un cuarto punto, pero no más que eso. Respecto, bueno, tengo aquí como tópico adicional un poco comentar, porque he visto mucho en los diarios el tipo de cambio, perdón, el desempleo.
El desempleo en Chile está alto. Ustedes pueden verlo aquí. Este es un gráfico, hice los gráficos más que nada a partir del 2010 para esta ocasión. Si ustedes se fijan, la tasa de desempleo venía alta por la crisis del 2008, pero después como que se estabilizó en torno al 7%, entre el 6 y el 8%. Ahí estuvo muchos años. Después vino la pandemia y la corrección de la pandemia, volvimos al rango 7-8 por un tiempo, y ahora nos fuimos al rango entre el 8 y el 9. De hecho, estamos en 8-8 el último año. Esto además va acompañado o estuvo acompañado por un buen tiempo, de un muy fuerte empleo informal, y eso hoy día se corrigió bastante. El último dato fue un dato bien sorpresivo. El empleo informal cayó 2,4 puntos, lo cual fue muy sorprendente, llegó a estar no lejos del mínimo histórico de 25,1, 25,8 si recuerdo bien, pero todavía seguimos con un desempleo que no es lo que nos gustaría tener. De hecho, en particular, aquí tengo el número, espero para acordarme, la inflación, perdón, el desempleo total o normal es 8,8, pero si uno le agrega gente trabajando básicamente menos horas de las que quisiera y un par de indicadores más, llegamos a un desempleo altísimo de 14,3. O sea, todavía el mercado laboral en Chile sigue en una situación compleja. En parte yo creo que esto, a pesar que yo creo que mucha gente lo toma como negativo, yo creo que tiene que ver con los aumentos de costos que se le han impuesto a las empresas chilenas, y en particular, por ejemplo, al alza del salario mínimo. El salario mínimo está en 530.000 pesos prácticamente, y la mediana de salario está cerca de 585.000, o sea, el salario mínimo es casi el 90% de la mediana. Eso es un salario mínimo técnicamente bastante alto, que dificulta la contratación formal. Hay estudios de todo tipo, muy exagerados para los dos lados respecto al salario mínimo, pero los estudios que yo considero más razonables, que contrapesan beneficio y costo de los salarios mínimos, dicen en general que no debiera superar el 40% de la mediana de salario, y estamos en 90%, o sea, es un salario mínimo tristemente bajo, si me preguntan a mí desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista técnico-económico demasiado alto. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Solo como comentario de inversiones, yo diría que el mundo está en una situación que yo considero bastante normal. Normal, acuérdense, no es que sea todo bueno, ni mucho menos. Lo normal es que haya problemas, guerras, debates, tensiones, pero el periodo de incertidumbre mayor, a mi juicio, ya está superado. Las peores amenazas de Trump, yo diría que ya pasaron, han echado marcha atrás en varias, y por lo tanto la incertidumbre mundial que partió con su gobierno se ha reducido un poco. El otro tema que no mencioné, pero también es bien importante, hubo, yo diría, un fracaso bastante claro del Departamento de la Eficiencia Gubernamental, a pesar del esfuerzo de varias personas que estaban ahí participando, incluyendo Elon Musk, pero había varios otros millonarios también, o billonarios. Su meta era reducir 2 trillones de dólares, después dijeron vamos a reducir 1 trillón, los cálculos actuales son que no van a llegar probablemente ni un tercio ni un quinto de eso. Por lo tanto, la preocupación de algunos de que la baja de estos gobiernos fuera muy pronunciada tampoco se va a dar, y por lo tanto estamos entrando a un carril de un mundo revuelto, como suele ser, pero con menos sorpresas potenciales de lo que se veía hasta hace, yo diría, un par de meses atrás. Así lo voy a dejar, ahora sí que lo dejo hasta aquí, para ir a las preguntas que nos llegan por nuestro chat interno. Bueno, tenemos hartas preguntas. Sí, bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Hay hartas preguntas, así que muchas gracias a los que nos han mandado las preguntas. Está, yo diría, cargado al panorama internacional, así que partamos por ahí y dejamos las locales para después. Partamos con esta que es bien buena, Valentín. ¿Qué opinas del Big Beautiful Tax Bill? Y si es tan grave como aparece, y lo voy a juntar al tiro con otra pregunta que llegó, que
si es realmente una amenaza el aumento del déficit en Estados Unidos o no. Esto del déficit lo venimos escuchando hace años y que se va a caer se va a parar el gobierno, y etcétera, etcétera. Así que, a ver, cuéntanos del Beautiful Tax Bill, tu opinión. Bueno, me da mucha risa porque a Trump le gusta ser exagerado y habla en estas exageraciones. El Big Beautiful Bill, yo creo que la mejor descripción que he visto recientemente es lo que dijo Elon Musk. Dijo que estaba llena de beneficios específicos de distintos congresistas, que es lo que le llaman el pork barrel politics. Y yo creo que esto es consecuencia, bueno, primero de lo normal de los sistemas políticos. Hay un sesgo fuerte de los sistemas políticos a generar déficit. Se ve en todo el mundo, por supuesto, incluido Chile, Europa, en todos lados. Porque obviamente el político lo que hace es que, y esto lo dice un economista famoso, Thomas Sowell, de forma muy divertida, el arte de la política es sacarte dinero, sacarte la plata de manera calladita y devolvértela con publicidad. Entonces los gobiernos dicen, hicimos el puente, o estamos dando beneficio a las personas, bla, 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 y tratan de ser más, esconder un poquito más cómo el dinero sale. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, hoy día el Congreso está bastante dividido casi en la mitad, los republicanos tienen pequeñas ventajas. Entonces, cuando viene un grupo de 5, 6, 10 diputados y me pide beneficios para su estado, para su sector, es difícil decirles que no, porque si no los puedo perder para la votación. Lo mismo pasa en el Senado. Eso genera una situación donde se exacerba este sesgo del déficit, y el déficit de Estados Unidos está sobre el 6% del PIB, se supone que puede llegar hasta incluso hasta 9%, y este Big Beautiful Bill, yo no encuentro nada de beautiful, va a subir la deuda en cerca de 3 trillones en los próximos 5 años, creo que, y por lo tanto yo diría, lo mismo de siempre, un gobierno que gasta más de lo que debiera, y ese dinero viene de la gente por manga o por manga. Los gobiernos tienen tres formas de financiarse, dos formas básicas, son impuestos y emitir bonos. Los bonos los compran las personas vía instituciones, como sea, pero las personas, y en el fondo todo eso es sacarle dinero a las personas y traspasárselo al gobierno. Ahora, respecto a la amenaza del déficit fiscal, yo creo que es una amenaza que no es tan dura como parece. De hecho, me recordaba, mientras hablábamos de esta pregunta, el discurso de despedida de Ronald Reagan en el año 1988, creo que fue, en el 89, donde habló mucho porque la economía anduvo bien y la gente estaba contenta, el tipo salió reelegido por lejos, qué sé yo, pero dijo, lo único que no pude hacer, con toda la popularidad que tenía, había ganado creo que 49, 48 estados en su segunda elección, no pude arreglar el déficit fiscal. O sea, es una cosa que simplemente cuesta mucho arreglar. ¿Por qué no lo encuentro tan grave? Por dos cosas muy importantes. Número uno, Estados Unidos es un país donde gran parte de la deuda, 2/3, es deuda con ellos mismos. Es decir, y incluso me refiero, no solamente Estados Unidos deuda con Estados Unidos deuda gobierno con gobierno de Estados Unidos. Una parte significativa de la deuda, no recuerdo el número exacto, es deuda del gobierno con el sistema de seguro social, por ejemplo. O sea, es deuda con ellos mismos. Gran parte de la deuda, de hecho, el segundo mayor tenedor de bonos de Estados Unidos es el Fed. Primero, Warren Buffett con su empresa Berkshire Hathaway. Entonces, es deuda dentro de Estados Unidos y mucha deuda gobierno con gobierno. Entonces, es una deuda que no es tan potencialmente explosiva como era la de Grecia. Es más parecida a la de Italia o a la de Japón. Pero claro, esto, a medida que se acumula, tiene efectos negativos. Yo no soy de los que creen que hay como un momento de shock donde nos vamos al suelo de golpe. No, pero esto causa problemas económicos que nosotros conocemos como le quita espacio al sector privado. Se llama crowding out en inglés. Le quita espacio a la potencial inversión privada, y Estados Unidos es un país que invierte poco. Estados Unidos crece bastante bien porque aumenta muy rápido la productividad, pero invierte poco. Si invirtiera más, podría crecer muchísimo más, 3,5, 4%. Y por lo tanto, esto tiene costo y tiene costo hoy día.
pero yo no veo que venga aquí una cosa que nos vamos a caer a un precipicio por la deuda, ¿no? Yo no creo que la economía funcione así. Oye, súper buena la pregunta y quizá me demoré mucho en responderla. No, está buena porque además te quería decir que pasemos como a la segunda parte de la pregunta. Si está fracasando todo esto de bajar el déficit en Estados Unidos y el ahorro de gastos y además el tema de los aranceles va a terminar subiendo el precio de muchos productos, ¿qué se espera para el manejo de la tasa en Estados Unidos? Y además, ¿cómo le pega eso a Chile? Tú algo comentaste ya de la tasa de Chile, que no le veías mucho espacio para bajar, independiente de lo que hagan en Estados Unidos, digamos. Sí, a ver, Estados Unidos tiene una tasa que debe estar debajo del 4,35%, ellos dan un rango de 4,5 a 4,25, y Chile estamos en 5, por lo tanto la diferencia es poca. Estaba mirando el tipo de cambio hoy día en la mañana, 936 lo veo. Yo creo que este tipo de cambio en Chile, entre paréntesis, está bastante más alto de lo que debiera por su fundamento económico, y eso se ve en superávit de cuenta corriente que tuvimos en el primer trimestre, muy buenos superávit de balanza comercial. O sea, para nosotros los chilenos está hoy día caro viajar, está hoy día caro importar y es bastante más conveniente exportar por este tipo de cambio más alto, en mi opinión, que los fundamentos económicos. Lo cual no quiere decir que vaya a bajar mañana ni pasado, pero yo creo que a largo plazo nuestro tipo de cambio debiera tender más bien a la baja que al alza. Entonces, si acercamos la tasa nuestra a la tasa de Estados Unidos, lo que vamos a tener es un alza adicional de tipo de cambio con el peligro inflacionario que se conlleva, y yo creo que nuestro Banco Central va a ser muy cuidadoso con eso. En el pasado tuvimos la tasa parecida a la de Estados Unidos, incluso un poquito por debajo un tiempo, pero era otro Chile. Era un Chile con riesgo país mucho más bajo. Yo creo que hoy día es algo que no se puede hacer. Y volviendo a la segunda parte de la pregunta, el tema de la amenaza. Como traté de decir, ¿es una amenaza? Sí, pero no es una amenaza como que de repente viene un día en que al desastre y todo se va al suelo, como pasó con la pandemia. Esto es una amenaza de grados, de que todo el tiempo es peor, peor, es más difícil, más difícil, más difícil. No es que el día de mañana vaya a haber un salto. Esa es mi opinión, por lo menos, y es mi opinión para la mayor parte de los procesos económicos. Insisto, la pandemia fue algo muy, muy, muy especial. Súper. Última de Estados Unidos y después seguimos con otros países. El tema de los aranceles, en particular el del acero, el 50% para Europa, 25% para México, ¿afecta al acero nacional, a la industria, por ejemplo, a CAP? Chuta, bueno, a ver, el tema de los aranceles es un tema súper complicado y yo no sé si esto afecta a CAP positivo o negativo y les explico por qué. Aquí hay un tema de creación de comercio que se llama y desviación de comercio. Entonces, ¿qué significa creación de comercio? Creación de comercio quiere decir que yo bajo los aranceles y eso hace más competitiva a la empresa del otro país y por lo tanto empieza a importar y eso crea comercio. A propósito, cuando yo importo, pago dólares y el otro país tiene dólares y cada vez que me compre más a mí también. Se produce un comercio para los dos lados. Por lo tanto, eso es importante y eso es lo que está actuando ahora en reversa con los aranceles de Trump. Pero el otro factor es el que yo no tengo la capacidad de evaluar para el caso de CAP ni casi ningún sector realmente, ahora que alguien me lo cuente, y es cuánta desviación de comercio hay. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasó con nuestros competidores? Por ejemplo, si hubiese, que yo creo que hay bastante, producción de acero en China, los chinos tienen arancel mucho más alto que nosotros. Por lo tanto, CAP ganó competitividad contra China. El caso que me contaron es el caso de los salmones. Los salmones, aparentemente, lo que me cuentan a mí, están beneficiados en neto, porque el 10% de arancel para nosotros es mucho más bajo que el arancel que Trump le puso a Noruega. Y así, hay que, lamentablemente, y esto es súper difícil, y para eso hay gente que hace estudios complejos,
hay que analizar todos los países, qué pasó con todos mis competidores principales, qué pasó con los aranceles de ellos, y esa diferencia, especialmente a corto plazo, es mucho más importante que la creación de comercio. Es la desviación de comercio lo más importante. De hecho, según recuerdo, si no recuerdo mal, nuestro boom salmonero partió en gran parte porque Estados Unidos le puso aranceles específicos al salmón noruego. Por lo tanto, sorry que no pueda responderle plenamente, pero al menos eso es lo que habría que mirar. Muy bien. Perdón. Gracias, Martín. Y aprovecho esta pregunta para una cosa más general. Los aranceles de Trump, por ahora, en neto, Chile es, en temas relativos, beneficiado, porque tenemos el arancel más bajo que puso a nadie. O sea, en promedio, la desviación de comercio debiera beneficiarnos. Claro. Eso en un escenario, si es que entendí tu comentario, en que en mediano o largo plazo los aranceles más altos es malo para el mundo en total. Así que, pero en el relativo, el que tiene los más bajos se ve en el margen relativo beneficiado. Vamos a otros países, Valentín. A ver cuánto de Japón. ¿Qué nos puedes decir? Mira, aquí hay una pregunta. ¿Qué puedes decir de la variación del yen? Pese a que América en general se basa en el dólar, el mercado global va cambiando a otra moneda y efectivamente hoy día hay muchas voces que dicen que el dólar está dejando de ser el gran refugio y la moneda fuerte del mundo. ¿Cómo es eso? Yo creo que el dólar, la posibilidad de que el dólar pierda su carácter de moneda dominante es muy, muy baja, por no decir cero. Y de hecho, cuando uno ve los números, lo que uno ve es que en el último tiempo el dólar ha mantenido más o menos su estatus de moneda de reserva. Creo que es como el 60% por ahí de la moneda mundial, anda parejo. Lo que ha pasado es que ha habido un cambio relativo muy fuerte entre el euro y el yuan chino. El yuan chino ha subido y el euro es el que ha bajado, no el dólar. Y hay otras monedas que tienen efectos menores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como dice el famoso dicho, la liquidez y la profundidad del mercado, no voy a decir el dicho, pero la profundidad del mercado importa. Y Estados Unidos es lejos el mercado más profundo en términos de moneda y bonos y la parte de renta fija mundial. Eso significa que ser más líquido, más profundo, el costo de transacción es menor, y todas esas cosas benefician al dólar. Para que el dólar pierda su estatus de moneda dominante, es difícil pensar un mundo sin moneda dominante. Nunca en la historia ha existido, que yo sepa, digamos. Por lo tanto, tendría que haber una alternativa. ¿Cuál es la otra moneda dominante? El yen, a mi juicio, no tiene ni una posibilidad. Es una economía con crecimiento, bueno, 0,1 el año pasado, paupérrimo, por no decir cero. Con una liquidez muy baja y además con ciertas regulaciones que hacen difícil los movimientos de capital, que hacen re poco probable. Parecido, aunque no por tamaño, pero parecido a lo de China. En China, de repente, las autoridades pueden tomar decisiones bastante arbitrarias, lo cual hace menos confiable. Las monedas son pura confianza, a propósito. El valor de las monedas es 100% la confianza que uno tiene en ellos. Uno recibe un billete de 10.000 pesos y entrega bienes, feliz porque confía que esos 10.000 pesos se los va a poder entregar a otra persona, si no, no sirve para nada. ¿No es cierto? Entonces, la moneda es pura confianza, y tener confianza en un país bastante cerrado y a veces arbitrario es difícil. Que es justamente la razón por la cual Estados Unidos o el dólar está perdiendo prestigio, porque con Trump no es tan confiable como antes. Es un gallo que cambia de opinión y hace cosas bastante por su lado sin preguntarle a nadie. Bueno, todos hemos visto los juicios contra sus decisiones, que por qué usa una ley que está hecha para la guerra cuando no hay guerra, etc. O sea, el gallo es bien arbitrario también. ¿Y qué otra moneda podría reemplazarlo? El euro, yo creo que no hay ni una posibilidad. Yo creo que el euro hoy día es una moneda, y de hecho ha perdido importancia, es una moneda que está soportada por un grupo de países bastante poco cohesionados. Hay un estudio que no causó gran novedad, pero que fue, yo lo encuentro
importantísimo, el Fondo Monetario calculó que las distintas regulaciones internas dentro de la Unión Europea son equivalentes a un arancel promedio de 44%. O sea, están menos unidos comercialmente la Unión Europea que Chile con Estados Unidos, por ejemplo. Aún con los aranceles de Trump. Entonces, el euro además no tiene política fiscal conjunta y hay que decir todo el otro cúmulo de problemas, crecimiento lento, 1,3 les mostré en los últimos 15 años, la guerra de Ucrania, o sea, yo creo que no hay ni una posibilidad de que nadie reemplace el dólar en los próximos 20 años. Y el yen sí se ha estado debilitando, lo cual ayuda un poco a las exportaciones de Japón. El último trimestre del año pasado crecieron 1,1, que para ellos es bueno, pero no le veo que haya que cambiar la tendencia a largo plazo. Muy bien. Oye, entremos a Chile un poco. Hay dos preguntas que tienen que ver con cómo le debieran afectar a Chile si es que hay una desaceleración y una baja en la demanda interna de China. Ambos temas tú los comentaste como posibilidades. De hecho, dijiste que el crecimiento de China está bastante más abajo del reportado por China. ¿Cómo eso le afecta a Chile las exportaciones y la economía en general? Como decía en la introducción, el crecimiento de los países, en mi opinión, depende en el corto plazo bastante del mundo y en el largo plazo, hablemos largo, 10 años y más, mucho más de la capacidad interna de mejorar productividad. Por lo tanto, para los próximos 2, 3, 5 años y un poco más también, esto es negativo para Chile, sin duda. Como decía, los cálculos que he visto que me parecen más razonables, que el mundo puede crecer medio punto menos a causa de todas estas guerras comerciales, lo cual es bastante relevante. Estamos hablando de, en vez de crecer 3, crecer 2,5. O sea, es una diferencia bastante sustancial. Y Chile es un país que depende mucho de sus exportaciones, ¿no es cierto? Siempre se habla 30% del PIB, más o menos es lo que se exporta, y por lo tanto, para la parte del ciclo no nos conviene. Lo que sí nos ha convenido hasta ahora, y yo creo que nos va a seguir conveniendo, es lo que mencionaba antes. El arancel a nosotros es menor que el arancel a otros, y hemos tenido hasta mejores términos de intercambio. La baja del precio del petróleo es súper buena para nosotros en particular, y para el mundo en general. Por lo tanto, yo diría, para Chile el efecto de la guerra comercial y el menor crecimiento va a ser un efecto negativo que se va a ir viendo mes a mes, pero no es una cosa repentina. A largo plazo nos perjudica porque el crecimiento es más lento. Tenemos factores favorables a corto plazo y sumando y restando, por eso digo que vamos a crecer un poco más que nuestra tendencia. Esa sería mi opinión. O sea, es a corto plazo negativo, pero con algunos luces favorables. Muy bien, mira, aquí llegó una pregunta que no recuerdo si la habíamos recibido antes. A ver cómo sales de esta, Valentín. ¿Cuándo se esperaría que comience la recuperación del mercado inmobiliario en Chile? Y el comentario es, con casi nulos proyectos en ejecución, ¿podría esperarse un alza de los precios producto de la falta de oferta? Sí, súper buena la pregunta. De hecho, curiosamente, estuve con un empresario de la construcción el domingo. Estuve jugando golf el domingo y me decía, si no puedo vender, no puedo partir construyendo. Lo que hemos tenido nosotros en general como opinión de economistas es que este año es un año de venta y no de construcción. Es un año de salir de stocks. Y si esto funciona bien este año, ya se podría empezar a pensar en construcciones el próximo año o el siguiente. Por lo tanto, mi respuesta depende de qué se refiere un poquito la recuperación del mercado inmobiliario. Si es por el lado de venta, yo esperaría que eso vaya de menos a más durante este año y eventualmente en algún momento de fin de este año, principio del próximo, ya haya una posibilidad más real de tirar líneas para construir cosas nuevas. Pero es una cosa lenta, el mercado inmobiliario es una cosa que se mueve lento, hay mucha oferta,
Está todo el tema también, y ahí Martín tal vez me puede aportar un poquito, porque yo, la verdad es que mi camino a la oficina es como 20 pasos nomás, entonces tal vez el camino tuyo a la oficina es más largo, no sé cómo lo ves en términos de volver a la oficina, porque también se generó un exceso de oficina, dado esta gente como yo que trabaja en su casa. Así que no sé si por ahí haya algún rebote adicional, pero yo no tengo optimismo en particular con construcción, sino hasta mediados del próximo año. Sí, efectivamente, cuando se mira el mercado inmobiliario, yo creo que lo que ha pasado y probablemente lo que pase va a ser distinto el mercado, digamos, de oficina, el mercado comercial y el mercado residencial. ¿Eh? Son distintas cosas. El mercado residencial mucho más motivado por el tema de la construcción, pero por los permisos, por el nivel de las tasas, desde luego, por el acceso a crédito de las personas que compran y todo. Entonces, bien difícil. Y efectivamente sí estamos viendo, cuando hemos analizado que cada vez más las empresas están regresando a trabajar en la oficina. No todas, obviamente, pero muchas. ¿Eh? Había muchas de esquemas muy libres, muy flexibles, que están empezando a volver. Eso es algo que se ha visto en Estados Unidos y se está viendo aquí también en Chile. Eso seguramente algún impacto en metros cuadrados usados por negocio, digamos, o para negocios de oficina va a tener algún impacto, pero es difícil saber cuándo va a ser. Pregunta, mira, aquí hay una que yo creo que siempre hay harta discusión. Aparentemente en el largo plazo, UF y dólar están relacionados. Por lo tanto, ¿es razonable pensar que estar invertido en UF o dólar es lo mismo para el largo plazo? Súper buena pregunta. Yo me acuerdo, una de las primeras cosas que hice como economista, por allá por el año, no debería decirlo, pero por el año 80 o algo así, fue calcular la relación UF dólar y llevarla y el número en la cabeza, tipo 40, por ejemplo, hoy día es algo que siempre he mantenido. Yo diría que están relacionados, sin duda que sí. Y yo diría que hoy día más relacionados que antes, y lo explico al tiro por qué. La UF por construcción es una moneda con inflación cero, una especie de moneda con inflación cero. ¿Por qué? Porque la UF sube con el IPC, por lo tanto el IPC de la UF es cero, por definición. El dólar es una moneda que tiene una inflación objetivo de 2%, que en general últimamente no se ha logrado plenamente, pero anda por el 3%. Entonces, en principio, uno debería esperar que la UF se apreciara contra el dólar 3% anual, porque el dólar tiene inflación de 3% y la UF 0. Sin embargo, eso no se ve mucho, no se da. Lo cual significa que Estados Unidos se está encareciendo respecto de Chile, y de nuevo, los que han viajado a Estados Unidos, estoy seguro que se tienen que haber dado cuenta. Y eso ocurre en parte porque la productividad de Estados Unidos está creciendo más rápido que la de Chile. En términos técnicos, el tipo de cambio real se ajusta también por diferencia de productividad. Y lo que hemos visto últimamente es que la productividad de Estados Unidos crece más que la de Chile. Recuérdense que esto hay que corregirlo por cantidad de inversión. Chile invierte 23% del PIB, si no me recuerdo últimamente, Estados Unidos tipo 17%, y aún así crecen más que nosotros. Esa diferencia es porque nos están ganando bastante por productividad. Yo diría que con las mediciones de productividad de la Comisión Chilena de Productividad versus lo que se dice de Estados Unidos, estamos hablando de un par de puntos. Es decir, si esta cosa sigue como está, y por ahora no veo que cambie, la UF y el dólar van a andar parecidos y a largo plazo efectivamente va a ser súper parecido. Obviamente, entre paréntesis, si ustedes van a gastar en UF en Chile, la UF directamente es más estable, porque es la UF, es lo que ustedes gastan. Pero aparte de la volatilidad, a largo plazo efectivamente creo que va a ser bastante parecido. Súper interesante ese tema. Y solo un comentario, varias de estas preguntas de inmobiliario, dólar, UF, es como, ¿dónde invierto? ¿Ah? Esa es como la pregunta atrás, las tasas, niveles de tasa. Y siempre es importante aquí mencionar que, bueno, nosotros siempre hay que invertir pensando en el nivel de riesgo que uno quiere aceptar, en el horizonte de inversión. En general los fondos de pensiones
están pensados para inversiones de largo plazo y para pensiones que tratan en particular los fondos DIE están muy cargados a la renta fija porque tratan de nivelar con el nivel de las tasas de las pensiones que son en rentas fijas en Chile y tasas en UF por lo demás. Así que, de acuerdo a eso, pero también es súper importante no olvidarse el tema de la diversificación. Y la diversificación en las inversiones es súper importante, el viejo término, no poner todo en el mismo canasto. La UF y el dólar, tal como tú dices, se van a mover más o menos parecidas, esperando con volatilidades distintas, pero también van a responder a riesgos o eventualmente podrían verse impactadas por riesgos que son de distintas naturalezas, así que uno no lo sabe antes, digamos. Así que por eso está la diversificación y por eso es que los fondos de pensiones están súper diversificados, bien diversificados en distintas maneras y hecho eso por expertos que están todo el día analizando justamente las cosas que tú comentas, Valentín. Así que súper interesante. Oye, antes de terminar, Valentín, siempre sale alguna pregunta de un país que tú conoces muy bien y que está haciendo cosas interesantes, así que vale la pena mirarlo. Argentina. ¿Cuánto falta para que Argentina vuelva a tener grado de inversión? Y en ese caso, ¿competirá con Chile por atraer inversión extranjera? Sí, muy buena la pregunta. Quería Argentina, donde pasé muy lindos años de joven. La verdad es que lo encuentro bien difícil que recupere grado de inversión a corto plazo. Lo que pasa aquí es que es un país muy volátil presidencialmente. Entonces uno tiene un presidente para un lado, después para el otro, cambia radicalmente. Y cuando uno está pensando en una inversión, hablemos de inversión a un plazo de 10, 15, 30 años, la verdad que es súper difícil poder decirle a alguien, mira, las reglas van a ser más estables, no te preocupes, o algo así. Por lo tanto, yo lo veo difícil. Además, Argentina compite con Grecia, pero por distintos indicadores es el número 1 o número 2 del mundo en no pagar sus deudas, históricamente. Y eso no es porque haya un presidente u otro, porque es algo ya más estructural del país. Estamos hablando de mediciones que se hacen por 100 años. Entonces, yo dudo mucho que Argentina recupere su grado de inversión en los próximos 5 años o más. Dije esto de Brasil un tiempo atrás, que fue cierto, pero igual me llegaron bastantes tomates. Y ahora con Argentina digo lo mismo, no dudo mucho que recupere. Si recuperara, sí, claro que sería un competidor. Y de hecho puede ser un competidor incluso sin recuperar, porque Argentina tiene tan baja tasa de inversión y tantas riquezas naturales que de repente igual puede competir, aún siendo un país súper riesgoso. Hay gente que invierte en países aún más riesgosos y por lo tanto yo creo que puede transformarse en un competidor un poco más duro que el que hasta ahora sí. Para eso no necesita grado de inversión. Pues, si la inversión potencial es súper rentable y uno puede recuperar la mayor parte de su inversión en 2 o 3 años, es un país que sí compite, pero de nuevo, no va a ser un competidor durísimo, no creo. Muy bien, súper. Estaremos atentos a ver qué pasa en Argentina y con todas las recetas que están aplicando allá. Oye, Valentín, llegamos a la hora, quiero ser súper respetuoso con el tiempo, así que muchas gracias por la presentación, súper interesante como siempre. Hablamos poco del panorama político aquí en Chile y cómo va a pegar eso en la economía, quedará para una próxima oportunidad para que te prepares. Así que muchas gracias, Valentín, por estar con nosotros esta mañana y muchas gracias a todos los que asistieron esta mañana. Espero que haya sido de interés. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por unirse esta mañana y les deseo que tengan un excelente resto de la semana para todos ustedes. Muchas gracias y que tengan un gran día. Adiós, Berlín. Adiós a todos. Gracias.